Bien, y acabamos este tema 16 del proceso de la integración europea con esta última parte que habla un poco de los retos que ha vivido la Unión Europea en las dos primeras décadas del siglo XX, es decir, la etapa actual prácticamente, ¿no? En los últimos peldaños de su historia. Y con esto además acabaremos también la tercera evaluación y bueno, será el último tema que demos este curso, ¿vale? Así que vamos con ello. Bueno, aquí tenéis uno de los principales retos que ha vivido la Unión Europea en los últimos tiempos, el Brexit, la salida por primera vez en su historia de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Hasta ese momento, bueno, acaba de culminar el Brexit, ¿no? Aunque lleva desde 2016 el proceso de salida del Reino Unido, pero hasta ese momento no había habido ningún abandono por parte de los países que formaban la Unión Europea, todo lo contrario, todo había sido una historia de sumar miembros, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado en las últimas décadas para que la Unión Europea, que había sido vista como un proyecto atractivo, eh, haya ido perdiendo adeptos, ¿no? Bueno, es verdad que el Reino Unido nunca ha sido de los países más europeístas que ha habido, ya hemos hablado de ello, ¿no? Pero no deja de ser cierto que quizá fenómenos que han pasado en las últimas décadas, como por ejemplo el fracaso de la Constitución Europea, la crisis económica de 2008, el desgaste de la Unión Europea que se vivió, pues bueno, todo esto lo vamos a comentar ahora un poco. Todo esto quizá ha hecho que haya crecido un fenómeno al que se ha tenido que enfrentar este sueño europeo, ¿no? De crear unos Estados Unidos de Europa que ahora parecen bastante lejanos, aunque al empezar el siglo XXI parecía una realidad inminente, que es, bueno, el euroescepticismo. El euroescepticismo ha hecho fracasar un poco esta idea de la integración europea. Ahora lo veremos. Bueno, como veis de todas formas en la imagen, la votación del Brexit estuvo muy ajustada y había muchos británicos que consideraban que había que quedarse en la Unión Europea, como es el caso de estos señores que veis aquí manifestándose frente al Parlamento británico, ¿vale? Pero al final venció el sí. No fue la primera la primera, ¿cómo decirlo? El primer trastoque a estos planes de integración europea, sino que como veremos hubo ya algo previo como fue el rechazo a la Constitución Europea, que ahora hablaremos de ello. Bueno, después del Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, pues siguió un poco con la reforma de las instituciones europeas para adaptarlo a esta idea de no solo un mercado común, sino una verdadera unión política. De nuevo, en fin, profundizó en esa idea de que el Parlamento tuviera más presencia y hizo un nuevo reparto de votos dentro del Consejo y también de escaños dentro del Parlamento, que en la práctica lo que hacía no era más que reforzar el papel de los cuatro grandes, como se llamaba, ¿no? De los cuatro países con más fuerza en la Unión Europea, que en aquel momento era Francia, Alemania, que siempre han sido un poco Alemania y Francia el eje vertebrador de la Unión Europea, Italia y el Reino Unido, ¿vale? Es decir, a pesar del Brexit, el Reino Unido era uno de los países que más peso tenía dentro de la Unión Europea. Por otra parte, el Tratado de Niza intentó que la mayoría de los acuerdos no se pudieran aprobar por mayoría simple, sino que fuera por una mayoría cualificada, es decir, de 2/3, para evitar que así hubiera demasiadas idas y venidas en la legislación europea. Y que, bueno, que en fin, que hubiera un momento en el que los países consiguieran una coalición y pudieran tener una mayoría suficiente para perjudicar al resto, pues que necesitaran una mayoría suficientemente amplia para aprobar determinadas medidas. ¿Vale? Algo muy importante a principios del siglo XXI fue la aprobación del euro, la puesta en marcha del euro, de la moneda única europea y por tanto la activación de la eurozona, de los países que utilizan esta moneda, ¿vale? Que como veréis en el mapa que tenéis ahí, pues ahí tenéis en azul los países que actualmente utilizan el euro, aunque bueno, también podéis ver si veis en ese verde claro, pues países como San Marino, el Vaticano, Mónaco, Andorra, a pesar de no ser miembros de la Unión Europea, pues de facto es casi como si lo fueran, no tienen aduanas, están dentro del espacio Schengen, están en el Consejo de Europa y también utilizan el euro, ¿vale? O sea, son microestados que dependen de otros y prácticamente es como si fueran de la Unión Europea, aunque en la práctica no lo sean, ¿vale? Bueno, aparte de eso, pues ahí está proyectado que otros países que aún no lo tienen,
como es el caso de Suecia, de Polonia, de la República Checa, de Hungría, de Rumanía, pues lo utilicen. De hecho, están en proceso de adaptarlo. Y cuando cumplan los criterios, pues lo harán también otros como Bulgaria, que veis ahí en verde oscuro, o Croacia, que ha sido la última incorporación a la Unión Europea en el año 2013, ¿vale? El último que se ha unido. Sin embargo, como veis, dentro del territorio de la Unión Europea hay algunos que ni lo tienen ni en principio lo tendrán, como es el caso de Dinamarca, ¿vale? Y era el caso también del Reino Unido, que ahora acaba de salir. El Reino Unido mantuvo siempre la libra. Así que no toda la Unión Europea tiene el euro, ¿vale? Hay países que están dentro de la eurozona, la mayoría, como veis, otros que lo estarán y otros que tienen acuerdos por los cuales no lo tendrán, ¿vale? Luego ahí en morado en el mapa veis la región de Kosovo, que utiliza el euro pero sin tener el respaldo del Banco Central Europeo. Bueno, en fin, Kosovo es una región en disputa que algunos estados reconocen, otros no. Serbia no la reconoce, no, porque se ha separado de ellos. Así que bueno, es un caso un poco complicado. Bueno, el Banco Central Europeo es el que desde entonces regula pues la estabilidad monetaria dentro de la zona euro. Es decir, por ejemplo, el Banco de España y en los equivalentes en otros países ya no tienen capacidad, ya no tienen soberanía monetaria para digamos, aumentar o bajar el valor de la moneda, dado que es ahora el Banco Central Europeo el que lo hace, ¿vale? Eso ha hecho que, un pequeño paréntesis, cuando empezó la crisis de 2008, se hablaba mucho de la troika, estaba formada por el gobernador del Banco Central Europeo, por la presidenta del Fondo Monetario Internacional y por el presidente de la Comisión Europea, que eran quienes decidían de los asuntos en materia económica de todos los estados de la eurozona, ¿no? Y que bueno, esa troika era muy temida porque era la que obligaba a cumplir unos ciertos requisitos y que en fin asfixió un poco económicamente a países como Grecia, España, Portugal, bueno, luego hablamos de ello. Las ampliaciones, las últimas ampliaciones que se han hecho son la llamada Gran Ampliación de 2004, en la que se incorporaron muchísimos países de Europa del Este, una vez que ya habían desarrollado un sistema democrático estable, habían demostrado su compromiso con el respeto a los derechos humanos, tenían una economía de mercado estable, habían suprimido aduanas y fronteras, pues ya cumplían los requisitos para incorporarse a la Unión Europea. Y fue la ampliación de 2004, que estaba prevista para 12 países, aunque dos entraron después, en el 2007, que son Rumanía y Bulgaria, y en 2004 entraron pues las repúblicas bálticas, es decir, Estonia, Letonia y Lituania. Entró también Polonia, entró la antigua Checoslovaquia, que ahora era la República Checa y Eslovaquia, entró Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre, ¿vale? Esos 10 países entran y en el 2007, cuando cumplieron con los requisitos, entraron también Rumanía y Bulgaria, que tenían economías un poco más atrasadas que el resto. En general eran economías de todas formas más precarias que otras economías mucho más sólidas de Europa, con lo cual supuso un reto. Y además eran países recientemente convertidos en economías de mercado, que habían sido repúblicas socialistas hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Hasta la caída del Pacto de Varsovia. La última ampliación fue en 2013 con la entrada de Croacia, ¿vale? Que es el último Estado miembro cuando se llegó a la Europa de los 28, aunque desde el 2016, que triunfó el Reino Unido, hasta 2020, que ha culminado el proceso, pues se ha vuelto a la Europa de los 27, dado que ha abandonado uno de los miembros de la Unión Europea, ¿vale? Ahí tenéis, pues en resumen, todo lo que hemos ido viendo, los países de la Unión Europea por su orden de entrada, ¿no? Veis en ese color más oscuro, ese rojo más oscuro, pues los 6 miembros, ¿no? Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia, como luego en el 73 se añadieron Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, en el 81 Grecia, en el 86 España y Portugal, la Europa de los 12 y la Europa de los 15 en el 95 con la incorporación de Suecia, Finlandia y Austria. Y en el 2004 todos estos países que acabamos de decir, ¿vale? Que se incorporaron. Y en el 2007 Rumanía, Bulgaria y en el 2013 por último Croacia, ¿no? Reino Unido ha salido. Y ahí tenéis un poco los posibles candidatos, a los candidatos a entrar en la Unión Europea si consiguen hacer los reajustes suficientes, ¿no? Que serían pues Turquía, Serbia, eh, Macedonia y Islandia, que ha retirado su candidatura, y otros que no cumplen los requisitos en principio, pero que podrían entrar quizá con el tiempo, como Albania o Bosnia.
De hecho, ahí tenéis precisamente esos posibles futuros candidatos, ¿no? Que serían Macedonia, Serbia, Montenegro. Islandia ha retirado su candidatura, aunque en un primer momento la había presentado, ¿vale? Turquía, que parece poco probable debido a las derivas del gobierno de Erdogan, aunque en un primer momento parecía fácil que entrara, a día de hoy presenta más problemas. Y posibles candidatos como Bosnia, Kosovo o Albania, que no cumplen los requisitos, pero que podrían cumplirlos en un futuro. ¿Vale? Luego ahí tenéis países como Ucrania o Georgia que estarían en un primer momento en la esfera de lo que se llama la Comunidad de Estados Independientes, que son países que tienen un trato preferencial con Rusia, que son antiguas repúblicas socialistas soviéticas, pero en el caso de Ucrania, sobre todo con aquello de la guerra de Crimea, que a lo mejor recordaréis, ¿no? La guerra de Ucrania en 2014, o Georgia, que también tuvo su enfrentamiento con Rusia en el 2008, pues han ido abandonando esas buenas relaciones con Rusia y se han ido acercando cada vez más a la Unión Europea, aunque no tienen previsto su entrada en ella, ¿vale? Y luego hay países en Europa que no tienen previsto en ningún momento entrar, como es el caso de Suiza, de Noruega, Reino Unido que acaba de salir, o Islandia que se ha retirado de las negociaciones para entrar. Y luego hay países que ni lo tienen previsto ni tienen buenas relaciones con la Unión Europea, como es el caso de Bielorrusia o de Rusia, que normalmente no suele tener unas relaciones muy fluidas tampoco. ¿Vale? Seguimos y volvemos un poquito atrás en el tiempo para ver lo que fue el proceso de la Constitución Europea. Y es que a principios del siglo XXI se intentó profundizar en esa idea de la unidad política con el objetivo de refundir todas las órdenes, de simplificar la legislación y toda la normativa aprobada. Se puso en marcha el Tratado de la Constitución Europea, que fue aprobado por la Comisión y por el Parlamento, pero algunos países decidieron someterlo a referéndum entre su población. No fue el caso de España, que lo aprobó el Parlamento español, no se sometió a referéndum, pero en otros países sí que se hizo. Y, por ejemplo, en el caso de Francia y de los Países Bajos, triunfó el no. Y esto hizo fracasar el proyecto de la Constitución Europea, que tanto Francia como los Países Bajos, que eran dos países fundadores y con economías potentes, dijera a su población que no a la Constitución Europea, pues esto hizo echar atrás el proyecto y no se siguió adelante con la votación y por tanto no se llegó a establecer una Constitución Europea después de este rechazo de 2005. Sin embargo, algo había que hacer, ¿no? Como había que hacer una especie de refundido y ante el fracaso de la Constitución lo que se hizo fue convocar una cumbre en Lisboa de la que surgió un tratado que se negoció en 2007 y que se aprobó en 2009, por el cual se reforzó la política exterior de la Unión Europea, se reforzó de nuevo el papel del Parlamento, se dio un nuevo peso al Consejo y a la Comisión, que de facto, o sea, en la práctica, el Consejo se convirtió casi en una presidencia de la comunidad, perdón, de la Unión Europea, es decir, lo que no había conseguido la Constitución, crear esa institución, pues en la práctica lo hacía con el Tratado de Lisboa. Así que, en fin, de alguna forma se consiguió casi lo mismo que había previsto la Constitución Europea, pero por una vía menos representativa, es decir, no se hizo por referéndum, sino que se hizo por la aprobación de la Comisión, ¿vale? Así que, bueno, de nuevo nos encontramos con uno de los problemas que ha tenido la Unión Europea a lo largo de su historia, que es que ha sido a través de mecanismos poco democráticos generalmente que se hayan ido haciendo las cosas, a pesar de que existen las votaciones para el Parlamento, pues luego en muchas ocasiones casos trascendentales como esta, como el Tratado de Lisboa, que venía un poco a suplir la carencia de una Constitución, pues se ha hecho sin la aprobación de la población, ¿no? Se ha hecho a través del Ejecutivo, de la Comisión, ¿no? Mientras que la población de Francia o de los Países Bajos le dio el no a esa Constitución Europea, que otros países sí que aprobaron. Así que bueno, ese es uno de los problemas que tiene la Unión Europea, que faltan mecanismos de representación democrática para algunas cuestiones importantes. Y en esas estamos, después de ese bandazo que fue el rechazo a la Constitución Europea, que quizá fue uno de los desplantes más grandes que se le había dado al proceso de integración europea en mucho tiempo, después de que se consiguiera una moneda única, después del Tratado de Maastricht, etcétera, pues en esos momentos en los que parecía que empezaba a verse
alguna quiebra en esa idea de seguir progresando en el proceso de integración europea, en esos momentos empieza la crisis financiera de 2008, que fue una crisis brutal, una crisis económica brutal, que tuvo un gran impacto en Europa, especialmente en las economías de la eurozona, en los países que tenían el euro, que ya no podían tener soberanía monetaria, lo cual no podían hacer los ajustes necesarios, sino que dependían del Banco Central Europeo. Afectó muchísimo, especialmente a los países del sur, que tenían una gran dependencia con el norte, por su modelo turístico, por la apuesta por el modelo inmobiliario, etcétera, por toda una serie de cosas que hizo que afectara especialmente a países como Grecia, Italia, Portugal, España y también a Irlanda, que tuvieron que recurrir al rescate financiero. Y ese rescate financiero del Banco Central Europeo vino acompañado de unas medidas drásticas en sus economías que impusieron la política de austeridad, es decir, de reducir al máximo el gasto público, lo cual, pues bueno, esto impidió que hubiera muchas ayudas, supuso recortes de todo tipo. Un poco el estandarte de esas políticas de austeridad fue Angela Merkel, que sigue en el poder en Alemania, ¿no? Que, en fin, que es un poco la economía más potente de Europa, apoyada en ese momento por Sarkozy, también en Francia, que llevaron a cabo todas estas medidas de evitar grandes gastos públicos que, en fin, que se tradujeron en los países del sur en auténticos dramas, porque es que no se daban ayudas a la gente que se ha quedado, o sea, quiero decir, se recortaron las ayudas que se daba a la gente que se había quedado sin trabajo, en fin, fue un auténtico drama, ¿no? Y bueno, y esto hizo que la población empezara a percibir en la Unión Europea como una unión de los mercados que poco tenía que ver con los intereses democráticos de la gente. De hecho, estas políticas de austeridad, esa idea de priorizar, contener el gasto público y el déficit, en vez de hacer gasto pues para ayudar a las personas, pues en fin, que os voy a contar, en España el resultado de esto se vio clarísimamente y se vio clarísimamente también en Grecia o en otros países, ¿no? En Chipre, en Portugal. Pues todo esto hizo que la población empezara a percibir que las instituciones no estaban para servir a los ciudadanos, sino para servir a los intereses de los grandes estados como Alemania o a los intereses de los grandes mercados, de las grandes empresas, de los bancos, etcétera. Por eso hubo muchas movilizaciones contra los recortes, como esta que veis aquí en Madrid, ¿no? En fin, contra la Troika, lo que os he dicho, esa representación del Banco Central Europeo, de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, que es lo que se conoce como la Troika. A día de hoy ya no suele hablar de ella, pero en aquel momento sí que estaba muy en boga. Pues bueno, todo esto hizo grandes movilizaciones e hizo florecer el euroescepticismo. Tanto desde la izquierda como desde la derecha se empezó a ver a la Unión Europea, cada vez hubo más grupos que veían a la Unión Europea como un enemigo de los intereses. Desde la extrema derecha se empezó a ver como un atentado contra la soberanía de los países y se fomentó el nacionalismo, el ultranacionalismo, que seguimos a día de hoy un poco en esa dinámica, y desde la izquierda se hizo ver que la Unión Europea era, pues en fin, un mercado de los, en fin, una especie de unión de intereses de los grandes mercados, del capitalismo, que poco tenía que ver con los intereses de la población, ¿no? Y así fue creciendo el euroescepticismo y es un fenómeno que continúa a día de hoy. Por eso se puede decir que la última década ha sido una década de, de poca credibilidad de toda esa idea del sueño europeo y que quizá estemos más lejos ahora que nunca de conseguir una verdadera integración. Aunque se sigue trabajando en ello, quizás la Unión Europea es percibida ahora de una forma mucho más negativa de lo que era hace 20 años, ¿vale? Cuando había muchas más esperanzas, digamos. Así que bueno, los problemas recientes de la Unión Europea son estos: la necesidad de una mayor democratización, ¿no? Lo que hemos venido comentando, que tenga más peso el Parlamento frente al Consejo y la Comisión, que algunas decisiones importantes se sometan a referéndum, etcétera. Luego también la colaboración poco solidaria entre los estados, que cuando hay un problema, cuando hay una crisis gorda, al final cada uno tiende a hacer lo que más le interesa, ¿no? Como es el caso de Alemania con las políticas de austeridad, etcétera. Ahora veremos con la crisis del COVID qué ocurre. Y ya veis que está otra vez en las noticias, ya se está hablando otra vez de pues iniciativas como la de los Países Bajos, de tirar, en fin, a función de sus intereses. Así que bueno, la idea es que haría falta que la Unión Europea fuera una verdadera unión y que al final cuando hay problemas cada Estado no mirara por sus propios intereses, ¿no?
sino que se intentara profundizar en los mecanismos de solidaridad. Claro, lo que pasa es que muchas veces se ha hablado de lo que se llama la Europa de las dos velocidades, ¿no? La Europa del norte, pues eso, con Alemania, con los Países Bajos, la zona de los países nórdicos, etcétera, que tiene un ritmo de crecimiento muy superior a la Europa del sur, una Europa más atrasada, como es el caso de España, Portugal, Italia, etcétera, y la Europa del Este, que también tiene otro ritmo, ¿no? Con lo cual es muy difícil poner todo eso en común. Y bueno, también otro problema reciente es el aumento del euroescepticismo, ¿no? De los críticos con la Unión Europea, pues no solamente se ha hablado en los últimos años del Brexit, sino también de la salida en fin, de Francia, con Marine Le Pen, ¿no? De los Países Bajos, de España, incluso sobre todo los movimientos populistas de extrema derecha han fomentado mucho estas salidas de la Unión Europea dentro de unos parámetros nacionalistas, aunque también los movimientos antiglobalización, que generalmente vienen de la izquierda, pues han fomentado pues esa idea de que Europa no responde a las necesidades de los ciudadanos, con lo cual se ha visto muy cuestionada tanto desde la derecha como desde la izquierda, a pesar de que los partidos mayoritarios en los países sí que siguen defendiendo esa idea de permanecer en la Unión Europea, ¿no? Y para acabar, por último, pues el último gran problema que ha tenido la Unión Europea, el Brexit, el abandono del Reino Unido, que siente un precedente y que es posible que en el futuro tengamos más casos, quién sabe, y, y la actual crisis de la COVID-19, que en fin, que es un fenómeno muy reciente como para poder juzgar el alcance que tendrá, aunque desde luego no dejará indiferente a este proceso de integración europea. Puede ser fundamental para profundizar en los mecanismos de integración o puede ser todo lo contrario. Puede que cada Estado, como ya se han dado señas, intente tirar para su lado y al final esto desacredita aún más a la Unión Europea. O puede que no, puede que se profundicen los mecanismos de colaboración, de solidaridad entre países y vayamos avanzando hacia una mayor integración europea. Quién sabe, es difícil. En cualquier caso, desde luego la última década no ha sido la mejor para, pues en fin, para quienes defendían una mayor integración de Europa. Ya veremos si esta década que arranca con tan malas perspectivas, con esta pandemia, acaba dándole la vuelta a esta tendencia. En fin, todo está por ver. Y bueno, aprovecho ya para despedirme de vosotros porque con esto acabaríamos ya curso. Esta será la última clase a distancia que os dé. No sé si os dirán de volver, yo creo que no tendría mucha lógica, pero bueno, si eso ocurre, pues nos veremos y si no, ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que haga falta, ¿vale? Ánimo, que ya casi habéis acabado, ¿vale? Un saludo.